habría un evangelio que predicar a los perdidos si no fuera por su resurrección. Y esa es la tesis, ¿sabe?, del apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios capítulo 5, que es el gran capítulo de la resurrección, donde él dice que si no hubiera resurrección, entonces vana es nuestra fe y nosotros seríamos los más dignos de pena. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y si nosotros ponemos a leer con detalle todo ese capítulo, vamos a ver que el apóstol Pablo hace todo un estudio y analiza, porque él explica a todas las iglesias lo que pasó. Y este pasaje, hermano, que acabo de leer de las mujeres yendo, vamos a analizarlo porque aquí vamos a tener una enseñanza muy poderosa. Primero, vamos a leer otra vez nuevamente el versículo 1. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El Señor fue crucificado a las 9 de la mañana, el viernes aproximadamente. Expira después de unas 6 horas, después de más o menos a las 3 de la tarde. Y fue la víspera del día de reposo, según las Escrituras, en el que el Señor fue sepultado. Viernes en la tarde fue sepultado por José de Arimatea, que se armó de valor y pidió el cuerpo a las autoridades y lo llevó a una tumba de su propiedad, y él mismo mandó poner una gran piedra. Y el detalle importante también es que mientras José de Arimatea iba caminando hacia donde iba a reclamar el cuerpo y luego iba caminando a dejar el cuerpo a la tumba, estas mujeres lo siguieron: María, Salomé y María Magdalena lo siguieron. De manera que ellas se dieron cuenta dónde habían estado, dónde había estado el cuerpo de Jesús, dónde lo habían sepultado. Ellas ya lo sabían y nadie tal vez sabía porque era secreto. No se olviden que José de Arimatea, que se unió luego a Nicodemo en esta tarea, eran miembros del Sanedrín, es decir, eran miembros de ese grupo de sacerdotes que estaban en contra de Jesús, pero ellos habían tenido un encuentro personal con Cristo y por eso querían rendirle homenaje y darle, como dice el dicho, cristiana sepultura. Y es cabalmente por eso, porque de ahí viene ese famoso dicho, cristiana sepultura. Porque tanto José de Arimatea como Nicodemo y las mujeres querían traer todos esas especias para que el cuerpo el cadáver de Jesús no tenga mal olor. Y José de Arimatea da una tumba, un nicho así, ¿no?, diríamos nosotros, de su propiedad, que por cierto José de Arimatea era una persona pudiente, y entonces lo lleva para poder darle los honores de ser sepultado de una manera correcta, digna del rey. Entonces, no pudieron hacer nada el día sábado, debido a que era el sábado, el día de reposo. Pero en cuanto se renovó el día, ellas compraron las especias y rápidamente fueron a ungir el cuerpo del Señor. Esto era algo que los judíos acostumbraban a hacer como una expresión de amor. Y aquí vamos a empezar a sacar algunas cosas interesantes. Estas mujeres el viernes habían visto a Cristo ser flagelado, destruido, ensangrentado, golpeado y finalmente muerto. No podían moverse de sus casas por el día de reposo al día siguiente. Pero el domingo toman la decisión de, apenas esté amaneciendo y cambie el día, ellas podían salir corriendo y encontrar el primer comercio donde
sacar las especias, comprar las especias e ir rápidamente al sepulcro que ya habían visto y habían identificado cuál era, para ir y ungirle. Derramar todo ese óleo, esa mezcla tan aromática y deliciosa que en alguna oportunidad alguien me ha hecho oler a algunas personas que han ido a Jerusalén y han traído ese tipo de especias y realmente es delicioso ese perfume. Y entonces estas mujeres hicieron este acto de amor, de correr, de ser diligentes, y quiero honrar esta mañana también a las mujeres, porque se puede ver según la Escritura que siempre ellas son las más comedidas. Siempre ellas son las que ponen las manos a la obra. Y no es la excepción en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero a pesar de haberles visto morir en la cruz, hermano, estas mujeres amaban al Señor Jesús. ¿Sabe? Ya Cristo había muerto. Y obviamente ellas no esperaban que Cristo hubiera resucitado. Pero a pesar de haberlo visto morir y haberlo escuchado anteriormente, todos lo habían abandonado, incluso sus discípulos. Es importante mencionar también este acto de inconsistencia en el corazón emocional y tal vez inmaduro de los discípulos. Por supuesto, su maestro había muerto. Habían caminado 3 años y medio con él. El Señor había prometido muchas cosas. Ellos pensaban que el reino del Señor estaba en ejecución. Pensaban que no podía morir. Aun cuando Jesús le había anunciado una noche antes que iba a suceder, ellos no le creían. Y claro, cuando fue apresado, vino el miedo, vino el temor. Y vino también la decepción de que este Cristo no demostró su poder para no dejarse apresar y no dejarse matar. Porque ¿cómo era posible que el reino de Dios, este nuevo reino que el Cristo vino a implantar aquí en la tierra, el Mesías anhelado de las naciones y de la ley del Señor, de las profecías habladas durante tantos años, hubiera podido venir a reinar? Pero la verdad es que murió. Pero estas mujeres, hermano, todavía seguían fieles a Jesús, a diferencia de los discípulos. Seguían fieles a Jesús, y Dios recompensó esa fidelidad escogiéndolas a ellas para ser las primeras personas testigos que pudieron ver a Jesús resucitado. Y cuando iban por el camino, ¿sabe? Iban caminando con las especias, yo me imagino, de esta manera, o en canastos, porque no habían bolsas plásticas, ¿no, hermano? Pero llevaban las especias que habían comprado y se dan cuenta de un pequeño detalle. Ella dice: ¿quién nos moverá la piedra? Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero le decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada? Sabe, hermano, de igual manera fueron, aunque sabían que no iban a poder mover la piedra, pero fueron, porque digamos que hay que intentar las cosas, ¿no? Hay que intentar, aunque hay veces que las personas son tan impulsivas que de buenas a primeras dicen: no vamos a poder. Pero estas mujeres no. Estas mujeres estaban ahí al pie del cañón, como se dice. Y querían hacer este último acto de amor y despedir a su maestro. Porque no podía hacer otra cosa, ¿no? Apenas podía ser su maestro. Despedir a su maestro como última vez, ungiéndolo y dándole esta honra a su cuerpo ya muerto. ¿Sabe? Estas mujeres amaron a Jesús cuando no era emocionante hacerlo. Ellas amaron a Jesús cuando era difícil hacerlo. Y ellas amaron a Jesús cuando era incluso muy peligroso hacerlo.
Porque es muy fácil venir a la iglesia, ¿sabe, hermano? En nuestras condiciones, con un buen ambiente, con aire acondicionado, con sillas medianamente cómodas, ¿no es cierto? Y decir: Jesús, yo te amo. Es muy fácil hacer eso. Pero el verdadero amor a Cristo, hermano, es aquel que nos hace salir de nuestra zona de seguridad. Es aquel amor que nos hace salir de nuestra zona de confort para servirle a Él, movidos únicamente por la fe, por el amor a Él, por el amor a Jesús. No por lo que voy a obtener, no por quien predica, sino porque debemos amar a Jesús y estar e ir y honrarlo, aun cuando sea complicado y difícil, aun en tiempos de coronavirus. Y me decía alguien por ahí, haciendo un paréntesis un ratito: ¿no creen que tienen que cerrar la iglesia? En el mundo entero está el coronavirus. ¿No creen que tienen que cerrar la iglesia? El mundo entero está en caos y está en necesidad. ¿No creen que tienen que cerrar? Y yo les dije: cabalmente porque el mundo está en caos y está en gran necesidad, es que la iglesia tiene que permanecer abierta. Es que tenemos que seguir predicando. El mundo no se deja de mover. Las personas no dejan de ir a los mercados. ¿Cómo es posible cerrar el templo? Yo felicito, veo personas también mayores aquí de la tercera edad. La señora que está allá: señora, bienvenida. Gracias por su valentía. Que el Señor la bendiga mucho. Está aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por ella. Mientras hacía este tema, hermano, sabe, tuve que examinarme personalmente, y tengo que confesarles con algo de vergüenza en mi corazón que también me sorprendió lo que encontré ahí. Porque la pregunta es: ¿por qué hago lo que hago? Y esa pregunta te quiero trasladar también a vos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué decís que sos cristiano? ¿Por qué das tus ofrendas? ¿Por qué sos piadoso o no lo sos? Porque sabe que, hermano, es una realidad que nosotros podemos amar la predicación de la palabra, pero no amar a Jesús. Podemos amar predicar a la gente, pero no amar a la gente. ¿Sabe, hermanos? Lo que hacemos, lo hacemos movidos por un grande pero imperfecto amor a Jesús, ¿o no? ¿Vos por qué lo haces? ¿Usted por qué lo hace? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te mueve a venir? ¿Qué es lo que te mueve a servir? ¿Qué es lo que te mueve a discipular? ¿Qué es lo que te mueve a abrir tu casa para abrir una pequeña familia? ¿Qué es lo que te mueve a visitar a un enfermo en el hospital? ¿Qué es lo que te mueve a entrar en un cuarto de terapia intensiva aún en el tiempo de coronavirus, poniendo en riesgo tu vida si lo haces o si no lo haces? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer algo por tu familia? ¿Cuáles son los argumentos que traen a tu mente, que se vienen a tu mente y a tu corazón para no pecar, por ejemplo? ¿La vergüenza? ¿O que te vas a sentir mal después? ¿O que las personas van a decir algo? ¿O es porque amas a Jesús? Porque, amados hermanos, creo que hemos errado en las motivaciones del creyente. Miren, estas mujeres, ellas ni siquiera estaban conscientes ni decepcionadas de que Jesús había dicho que resucitaría. Jesús había dicho que no moriría. Pero Él estaba en una tumba en ese momento. Ellas iban a darle honra al cuerpo en una señal de amor. Mire, 2 Corintios 5:14, continuando, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe.
Es importante que nosotros volvamos al amor de Cristo. Y quiero utilizar esta fecha en que es el culto de resurrección para poder volver y redescubrir ese amor que a muchos nos ha faltado y que tal vez hemos abandonado y que tal vez hemos olvidado. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe qué es eso? Nos doblega. El apóstol Pablo estaba diciendo aquí que ese amor declarado en esa cruz, ese amor entregado, esa sangre derramada, ese cuerpo destruido, es una cosa tan grande, pero tan grande que me obliga, que me constriñe, que me hace. Y por eso cuando predicó Pedro en una sinagoga por primera vez, dijeron: varones, hermanos, ¿y ahora qué haremos? Porque hemos matado al rey. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Voy a leerlo de nuevo, porque deseo dentro de mi corazón, lo más profundo, que usted entienda este versículo. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, y pensando esto, 2 puntos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sabe qué está diciendo? Si uno murió por todos, entonces el Señor hizo esa muerte para que todos podamos también morir a este viejo hombre. ¿Y qué más dice? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que el Señor hizo todo lo que hizo, se subió a esa cruz, dejó que lo golpeen, no dejó que le ayuden. Quisieron darle de beber hiel para tener un analgésico natural en todo el cuerpo, y en cuanto él percibió el olor de este elemento, lo rechazó. ¿Y entonces por qué? Porque él tenía que sufrir. Pero ¿por qué tenía que ser tan aplastado, tan destruido, como un gusano en el piso? ¿Por qué tenía que ser así? Porque no es cosa seria, no es cosa fácil llevar el pecado de toda la humanidad, de los que cometieron, de los que están cometiendo y de los que va a cometer usted y yo. Él pagó por eso, y por eso es que Él murió y resucitó, y por eso es que cuando Él estaba en esa cruz, sabe, hermano, es increíble lo que Él hablaba. Él dijo 7 cosas impresionantes, algunas palabras de desesperación. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Otras de misericordia, como: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y continuaba con la misericordia cuando le dijo al de al lado: esta noche vas a estar conmigo en el paraíso, hoy mismo. El Señor no dejaba de amar. Y finalmente dijo: consumado es. La obra está terminada, ya lo hice, ya está pagada la deuda. Y es eso, hermano, lo que yo quiero explicarte hoy, que gracias a esa muerte no hay más nada que nosotros debamos hacer como un sacrificio. No debemos derramar más sangre, no debemos morir nosotros, porque Él murió en nuestro lugar. Esos azotes, esos clavos, esa corona de espinas nos pertenecían a nosotros, pero vino alguien sustituto, un cordero propiciado por Dios, para que pueda pagar a un precio de sangre, a un precio de humanidad, ya que los sacrificios de los machos cabríos no podían
completar la obra, para satisfacer la justicia de Dios, tuvo que venir un cordero que quite el pecado de todo el mundo de una vez y para siempre. Ese amor nos constriñe. Versículo 4 de nuestro pasaje central, que está en Marcos 16, dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Entonces vieron que las mujeres venían así, se preguntaron quién va a movernos la piedra. Y entonces cuando llegan dice, pero cuando miraron, o sea, ellas estaban caminando y me imagino que el camino era medio pedregoso, medio con cuidado había que caminar, pero levantan la cabeza y cuando ven, estaba removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mire, la tumba estaba sellada con una piedra gigante. 1. 2. La tumba estaba amarrada con cadenas y con cuerdas que, por cierto, tenían el sello imperial lacrado de Roma. Alguien que rompa ese sello, lo que le pasaba. No era lo mismo que romper el papelito de lo que dejan en la renta ahí, ¿no es cierto?, en el portón de las empresas. No. Romper el sello de Roma significaba muerte, cárcel. Y aparte, tenían una guardia completa custodiando la entrada de la tumba para que nadie pudiese robar el cuerpo. Pero cuando las mujeres llegan a la tumba, no habían soldados, no habían cuerdas y también la piedra estaba removida. Entonces ellas deciden, mire usted, entrar en la tumba. ¿No es cierto? ¿No es acaso obvio? Deciden entrar en la tumba en vez de encontrarse con el cadáver de Jesús. Ellas se encuentran con un ángel que está sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Algo había sucedido. Ellas no sabían qué, pero algo había pasado. Ahora, ¿qué fue? Mateo 28. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Usted quiere leer la Biblia? ¿Quiere entender la historia? Tiene que leer los 4 evangelios. Porque los 4 evangelios tienen ciertas diferencias que completan la historia. Mateo 28, versículo 2 dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, mire usted, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El ángel descendió, movió la piedra y fue como una explosión, me imagino yo. Entonces los guardas cayeron al suelo, algunos como muertos quedaron y otros salieron huyendo. Se asustaron. Y las mujeres habían pensado que se llevaron el cuerpo de Jesús. Se llevaron a mi Señor. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿por qué usted cree que fue necesario que la piedra fuera removida? Esto quiero que me escuche. ¿Por qué cree que la piedra tuvo que ser removida? Dios mandó a alguien. Dios mandó un ángel. ¿Alguien puede decirme que para que Jesús salga, pues, pastor? ¿No? ¿Cuántos creen que para que Jesús salga? Bueno, ¿qué pregunta esa, pastor? ¿No? ¿En serio usted cree que fue para eso? Si en ese mismo día el Señor se presentó a 500 personas en diferentes lugares y ciudades. ¿En serio usted cree que Él necesitaba mover la piedra para salir de la tumba?
¿Sabe qué? Yo creo que el Señor mandó su ángel para remover la tumba, la piedra, no para que Jesús salga, sino para que el mundo entre y puedan comprobar con sus propios ojos que la tumba está vacía. Y todos aquellos que estaban allá adentro y vieron, se encontraron con ese ángel mismo, él mismo, el que sacó la piedra de un chutazo. ¿Ah? Y le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amados hermanos, los miembros del Sanedrín, ¿sabe? Hicieron todo lo que pudieron para evitar la resurrección de Cristo y para evitar una resurrección fraudulenta, porque ellos entendieron, mire bien, sí entendieron lo que ni los apóstoles pudieron entender en una primera instancia cuando Jesús dijo, destruí el templo, pero lo levantaré en 3 días. Ni siquiera los apóstoles podían entender eso. Ellos, allá, le decían a Jesús, parecen algunas cosas, no lo entendían todo. Pero los fariseos, estos maestros de la ley, eran vivísimos. Hichi. Y lo entendieron y entonces hicieron todo un plan. Es como que Jesús les estaba diciendo, nadie toma mi vida, yo la estoy dando y la puedo volver a tomar cuando quiera. ¿Me dejo entender? Los fariseos entendieron eso. El problema de los incrédulos, hermanos, es que nunca han podido dar una explicación veraz, satisfactoria, de cómo fue removida esa piedra y cómo fue que desapareció el cuerpo de Jesús. ¿Dónde está? Porque los apóstoles no tenían la logística, no tenían la fuerza, y es tonto pensar que esta gente iba a montar toda una escena, ¿me entiende? Toda una escena de ficción, de manera que todo el mundo quede engañado por décadas y siglos de los siglos, de que Cristo había resucitado, y lo cierto es que ellos habían escondido el cuerpo o robado el cuerpo. No había tal cosa. Por último, ¿sabe qué también me doy cuenta, hermano? Que nadie está tan loco como para escribir una historia de mentira y morir por ella. Porque nadie muere, nadie miente para ser condenado. La gente miente para no ser condenado. No tiene ningún sentido, considerando que todos sin excepción, con la única excepción de Juan, murieron martirizados por su fe, aserrados, colgados de cabeza, crucificados en X, apedreados, decapitados, y todos iban cantando himnos espirituales y diciendo que Cristo había resucitado. Por otra parte, hermano, es tonto pensar que estas personas escribieron el Evangelio y que creyeron sus propias mentiras y que murieron por ello, como dije antes. Por otra cosa que también es importante mencionar en esta historia es que ¿qué pasó con Saulo de Tarso, el que futuramente se convirtió en Pablo? Este hombre estaba dedicado en cuerpo y alma a perseguir a los cristianos y a matarlos, a destruirlos, y que se acabe esta historia de Jesús. ¿Verdad? Era un hombre entendido, sanguinario, muy inteligente, capacitadísimo, reconocido entre la sociedad, un personero del gobierno, celoso de su cultura. Sin embargo, él fue el gran apóstol Pablo, instrumento de Dios que el Señor usó no solo para llevar el Evangelio a Asia y a toda Europa, sino también para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta transformación tan radical que sufrió Pablo o Saulo de Tarso? ¿Qué sucedió? Yo creo que si le preguntamos a él, él diría: yo me encontré con Cristo resucitado camino a Damasco y esto cambió mi vida para siempre. Y se convirtió de perseguidor de cristianos, asesino, en evangelista.
No sé, yo creo que si te arrepentís de algo, si te cobardás de algo, lo dejás de hacer. Pero no te convertís en lo totalmente lo opuesto. Lo que pasa, hermano, es que el mundo hasta ahora no puede comprender que encontrarse con Cristo transforma. El mundo no puede entender que la resurrección de Jesús es mucho más que el sacrificio de los machos cabríos o hacer un par de oraciones. El sacrificio de Jesús tiene la capacidad de transformar el corazón, de manera que el hombre pecador se convierta en un hombre santo. Y eso es lo que el mundo no puede creer. ¿Sabe por qué? Porque tampoco lo han experimentado. Yo vi a Jesús resucitado, tal vez hubiera dicho el apóstol Pablo. ¿O cómo podemos explicar que Jesús se le presenta a más de 500 personas, 500 hermanos a la vez? Y eso dice en 1 Corintios 15:6, que no lo vamos a leer, pero el apóstol Pablo dice que ese día se le apareció el Señor Jesús resucitado a más de 500 personas y añade, muchos de los cuales aún viven. O sea, como diciéndole, si quieren vayan y pregúntenle. ¿Sabe, hermano amado? Versículo 6 de nuestro pasaje central, Marcos 16:6 dice, mas él les dijo, está hablando del ángel que estaba en la tumba esperando que vengan las personas. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ese fue el anuncio, creo yo, hermano, y atiéndame esto porque creo que este fue el anuncio más increíble que alguien haya podido escuchar. Estas mujeres se impresionaron, se asustaron, ¿sabe? Habían tantas emociones, vieron la tumba, ¿sabe? Creyeron que era cierto, pero la tumba estaba vacía. Y mire lo que les dice luego, dice, pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí veréis como os dijo. Allí lo veréis como os dijo. ¿Por qué será que Dios le dijo a este ángel que haga hincapié en Pedro? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Por qué será? Entonces quiero Marcos 14, vamos un poco más antes, versículo 27, dice, luego, esto pasó luego de la última cena, ¿ok? Entonces, mire, aquí está iniciando el tema. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. O sea, les dijo, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Esta palabra escandalizar quiere decir decepcionar, espantar, se van a separar de mí. Porque escrito está, mire la profecía, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Versículo 28 dice, pero después que haya resucitado, mire, le anunció, iré delante de vosotros a Galilea. Y el ángel le había dicho, el Señor está en Galilea, vayan allá como ya se los había dicho ayer. No ayer, ¿no es cierto? Hace 2 días. Estamos en el tercer día. El Señor ya le venía dando las instrucciones, pero la emoción, la conmoción, el temor de los discípulos a veces no tenían clara la figura. Entonces este ángel le dice, díganle a los discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado y que nos vemos en Galilea. Entonces Pedro le dijo, versículo 28, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Pedro, el impetuoso Pedro, las aventuras de Pedro. Pedro era un tipo fogoso. Era un tipo que se enojaba así de buenas a primeras. Era un tipo emocional de esos que se paran y hacen las cosas. Y eso le ayudaba y a veces lo perjudicaba. Y mire lo que le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo
que tú hoy, esta noche, antes de que cante el gallo, 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, era que como Pedro, no, Señor, ni idea. No, sí, es que esta noche, no, era como que Pedro lo cortaba, ¿no? Escúchame, Peter. Ahí el Señor ya, ¿no? Y es que eso es lo que nos pasa. Muchas veces ni siquiera escuchamos las instrucciones del Señor. Y fue así, de esa manera, hermano, que usted conoce un poquito más allá de la historia. Vinieron los soldados, Pedro agarra, le corta la oreja. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y Pedro, ¿le dolió? Por supuesto que le dolió. ¿Sabe? El Señor le quiso hacer saber a Pedro que él había resucitado por la razón que Pedro estaba muy desanimado. Estaba muy triste porque lo había negado, porque él no había entendido la charla que habían tenido, porque él estaba, no, ni idea, no te puede pasar esto, Señor. ¿Cómo es que te van a destruir? ¿Cómo es que te van a matar? ¿Cómo es que te van a azotar? No, en ninguna manera te suceda. Yo mato por vos, Señor. Y entonces dice que apresan a Jesús y empieza todo el proceso, las 16 horas de los 7 juicios. Va delante de Pilato, va delante de todas las personas que se encontró en ese proceso, cargó la cruz. Y cuando estaba en los azotes, ahí fue. Cuando estaba el Señor llevándolo al azote, le pusieron corona de espinas. Estaban en medio del azote y de pronto una mujer se acerca a Pedro y le dice, ¿vos eras uno de los que estaba con él? Y él le dice, no, yo ni conozco al hombre. Y lo hizo de nuevo. Y Pedro empezó a decir cosas feas de Dios, de Jesús. Pedro empezó a hablar mal, como hablar malas palabras, este desgraciado, así cosas feas. Y la palabra dice, ¿sabe qué? En uno de los evangelios, que mientras él estaba siendo azotado, escucha la negación de Pedro y alza la mirada y mira el rostro de Pedro. Y en ese momento canta el gallo. El gallo era como una alarma, sí, era como una trompeta que existía en la ciudad, que delimitaba el tiempo, las horas. Y entonces Pedro dice que llora amargamente y se va. Esto me hace pensar, hermano, que Pedro posiblemente se decepcionó tanto de él mismo que dejó de ser discípulo. Se recuerda que en ese mismo lugar en Galilea, en el mar de Galilea, el Señor fue que rescató y recogía a sus discípulos. Y a Pedro lo rescató ahí. Curiosamente el Señor les había dicho, díganles a los discípulos y a Pedro que nos vemos allá en Galilea, que he resucitado y allá nos vemos, en el lugar donde nos encontramos por primera vez, en el lugar donde lo llamé, en el lugar donde yo le di mi llamado por primera vez, ahí otra vez nos encontramos ahora, que estoy en un nuevo tiempo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué sucedió, hermano? Tremendamente fue hermoso. Dice que Pedro estaba ahí, estaba pescando. Y como siempre le pasaba, no pescaba nada. Le iba mal como pescador, creo. Al menos las veces que registra que Pedro pescaba, nunca pescaba nada. El negocio no estaba bueno. Y el Señor en ese primer encuentro, ¿se acuerda cuando lo llamó? Le dice, lanzá la red al otro lado de la barca. Y él le dice, Señor, toda la noche he pescado y nada, pero en tu nombre, en tu palabra, la voy a lanzar. Se van, lanza la red y la red se rompía. El milagro de Jesús. Ese pescador vino nuevamente a la orilla y adoró al Señor. Pero ahora estaba otra vez en el mar de Galilea. Pedro, luego de haber negado a Jesús, triste, habiendo dejado de ser discípulo, volvió otra vez a ser pescador de peces, ya no pescador de almas, como había dicho el Señor. Borró su tarjeta personal, ¿no es cierto? Pescador de peces de nuevo.
2.0. Relanzamiento, pescados, 2x1. Lo que sea. Ya no era discípulo, ya no era apóstol. Y entonces el Señor resucitado se encuentra ahí con Pedro. Y a lo lejos, en la playa, le grita: lanza la red al otro lado de la barca. Pedro lanza la red nuevamente. No sabía que él era Jesús. Y cuando saca la red, adivine qué pasó. La red se rompía. La red estaba llena de peces otra vez. Y entonces Pedro se dio cuenta en ese momento que el autor intelectual de ese milagro era Cristo. Y que entonces habían pasado los días y que hoy era domingo. Y que probablemente el Señor ha resucitado y debe ser Él. Entonces agarra las ropas que se había sacado, que estaban en la barca, se la pone y se lanza al mar para nadar en busca de Jesús. Yo digo, ¿quién se pone la ropa para echarse al mar? No es cierto, pero es algo simbólico. Él se puso la ropa nuevamente, la ropa del discípulo, porque sabía que estaba su rey ahí, estaba su Mesías ahí. Y empezó a nadar, y yo creo que fueron las brazadas más difíciles de su vida, porque él seguramente estaba pensando: ¿qué le voy a decir? No sé cómo lo voy a mirar. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará pensando? Y cuando llega, yo me imagino que se exprimía la ropa, ¿no? Y no le miraba mucho a la cara, pero ¿sabe qué estaba haciendo Jesús? Cocinándole un pez. Y uno dice: ¿ah? ¿Serio? ¿Cómo consiguió el Señor un pez? Hermano, no me haga esas preguntas. Estaba cocinando el Señor Jesús. ¿Y sabe qué le dijo a Pedro? Siéntate y come. No lo esperó para reclamarle, no lo esperó para decirle: ¿y por qué hiciste eso? ¿Y cuántas veces me has negado? Yo te había dicho, igualito lo hiciste. ¿Sabe qué, hermano amado? Esto me hace pensar que Jesús y que Dios es un Dios de segundas oportunidades, y que así como te llamó la primera vez, te llama la segunda. Y es por eso que el Señor, a través de su sangre, es que hoy podés venir de nuevo a encontrarte con Él. Versículo 8 de nuestro pasaje central dice: y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No decían nada a nadie, y eso que eran mujeres. No le hizo mucha gracia a alguna hermana. No dijeron nada a nadie. Yo creo que alguna otra hermana de hoy en día ya lo hubiera publicado en su estado. Pero no decían nada a nadie. En otro evangelio dice que con temor y gran gozo. O sea, era una mezcla de emociones: espanto, gozo, temblor, prisa, miedo. Estas mujeres estaban llenas así, pero todo estaba sucediendo al mismo tiempo en el aparato emocional de ellas. Mire, el viernes vieron morir a Jesús. El sábado no pudieron hacer nada, estaban llenas de ansiedad y querían ir, pero no podían por el día de reposo. Y el domingo se encuentran con una gloriosa noticia: que la tumba estaba vacía y que Él había resucitado, que no estaba allí y que se iba a encontrar nuevamente con sus discípulos. Eso realmente era una gran noticia. Ellas pensaban que era el final, hermano, pero lo cierto era que era el comienzo de una gran historia, hermano, y del cambio de este mundo para siempre. ¿Sabe? Lo que parecía una derrota había sido de la más grande victoria, y eso es lo tremendo, hermano, de esa cruz y de la muerte de Cristo. Que lo que parecía una derrota, que los demonios estaban como locos gozándose porque habían matado al Hijo de Dios, pero Él los despojó públicamente, dice la palabra. Venció a los demonios, venció a Satanás, venció la muerte, venció el poder del pecado sobre el mundo y la condenación eterna. Eso debería estar acompañado de un gran amén y un aplauso para el Señor. Cristo había resucitado, hermano, y eso lo cambia todo. Porque si Él hubiera quedado ahí, todo no tendría sentido, pero Él no está. Esa tumba está vacía. En conclusión, amados hermanos, la resurrección de Jesús
no es una leyenda mítica, no es el más grande, la más grande farsa que existió, no, es la más grande realidad, es el mayor acontecimiento que alguna vez haya ocurrido en la historia de este mundo. La humanidad ahora puede tener la oportunidad de ser salvo, en el cual debemos poner nuestra fe para poder ser salvos. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Eso es salvación, hermano. Que nosotros, no siendo justos, Él a través de su muerte y su resurrección nos justifica y cambia nuestra condición. ¿Sabe, hermano? Es por la resurrección de Cristo que sabemos con toda certeza que el Padre aceptó el sacrificio sustitutivo en esa cruz del Calvario, para que ninguno de sus hijos, hermanos, tuvieran cuentas pendientes con el tribunal de Dios. Es gracias a Jesús que tenemos un abogado que nos defiende. Es gracias a Cristo y a su muerte y su resurrección que hoy podemos tener libertad de entrar y de ser aceptados delante del tribunal de Dios, para que un día podamos entrar ahí en el reino de los cielos. ¿Sabe, hermano? Es por la resurrección que este cuerpo en humillación, así dice el apóstol Pablo, este cuerpo en estado de humillación. Mire, Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, lo que está diciendo el Señor, hermano amado, es que un día el Señor va a transformar este cuerpo que está en una modalidad de humillación. Este cuerpo está caído. Este cuerpo se envejece, se muere. Sí, hermana querida, no puede hacer nada con esa celulitis. Nada. Sí, hermano querido, lo único que va a detener su caída del cabello es el suelo. No me agradan esos pelones a mí. No, mentira, me agradan. Pero lo que quiero decir, hermano amado, es que el Señor, a través de su muerte y su resurrección, va a cambiar la condición de nuestro cuerpo, que está ahora en una calidad de humillación, de degradación constante, y nos va a hacer semejantes a un cuerpo glorificado, semejante a la gloria suya, dice, por el poder del cual también Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Si sos un creyente en Cristo, podés gozarte. Si sos un cristiano evangélico, si querés no le pongas ni evangélico, no sé, no le pongas nombre ni denominación. Si sos un cristiano y tenés fe en el Señor, podés gozarte y podés alegrarte, porque la tumba no pudo retener a Cristo y tampoco podrá retenerte a vos en el día de la resurrección, porque estamos vivos. Y es ahí donde el apóstol Pablo exclama: ¿dónde está, oh muerte, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Vamos a vivir eternamente gracias a su resurrección. Tenemos aflicciones en este mundo, es verdad, pero los padecimientos de este mundo, dice la palabra, no son comparables. No son comparables con la gloria venidera. Y es ahí donde le ganamos a la muerte. Hay una cosa mejor después de esta vida. Y la gente le teme tanto a la muerte. No, claro, está bien, entiendo, es natural. Temerle a la muerte es natural. Todos le podemos tener ese temor a la muerte. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo decía: oh, yo quiero salir de aquí. Yo quiero dejar este cuerpo de muerte de una vez. Y quiero encontrarme con el Señor. Quiero ir allá con Él. Porque la vida que el Señor nos proporcionó luego de su resurrección es mucho mejor, es mucho más grande, es más importante. Mire, Romanos 8:17 dice: y si hijos, también ustedes son herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, primero somos salvados, justificados, luego somos santificados y luego, ese es el periodo que estamos ahorita, santificación constante. Todo el tiempo nos tenemos que estar santificando. Y luego de la santificación, ¿qué viene? La glorificación, en donde nos vamos a encontrar con Él. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es nuestra esperanza, hermanos amados. Esta es nuestra esperanza. Mientras tanto, continuemos aquí. Si me ayudas, Hervincito, porfa. Mientras tanto, seguimos aquí, hermano. Tenemos que seguir predicando este mensaje hasta el cansancio. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir predicando a Cristo y a este crucificado, decía el apóstol. ¿Sabe, hermano amado? No lo olvidemos. Todos están muertos. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos y los restos de Buda. Solo Cristo, solo el Hijo de Dios, solo el Dios encarnado es el que no se quedó en la tumba y sus huesos no están en alguna parte de este mundo. Hermano, Él está vivo y esa tumba está vacía y por eso hoy tenemos vida para siempre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es el mensaje urgente, hermano. No hay otro. Lo siento. Para los que creían que todas las religiones te llevan a Dios, no es cierto. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Si estás aquí sin Cristo, no te vayas de aquí sin Él. Vení a Él en arrepentimiento. Porque la palabra dice que si confiesa uno con su boca, mire qué tan sencillo es esto, hermano. Claro que no es como cualquier pichanga. Pero es que ese sacrificio y lo difícil ya lo hizo el Señor. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que le levantó de los muertos. Tenemos que creer en esa resurrección de hoy que recordamos hoy y seremos salvos, hermano. De aquí en adelante vas a tener una vida de confesión. De aquí en adelante vas a tener que cargar tu cruz. Pero la palabra del Señor dice: mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Eso es la gracia del Señor. ¿Que sabe qué? Que somos esclavos de Cristo. Pero esa esclavitud nos da placer. Porque el placer del Señor que nosotros logramos en Él a la vez que le servimos, logra que nosotros nos apasionemos del Señor con tanta grandeza. Escúcheme acá. Ese servicio logra que nosotros nos rindamos a Él con tanta entrega y con tanto amor que nunca más queremos salir de sus caminos. Porque con el corazón se cree para justicia. Aquí adentro. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo murió por vos y resucitó por vos? Y que el Padre lo levantó de los muertos y que ahora Él está vivo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, que Dios bendiga su palabra esta mañana y que Él pueda prosperarte en todos sus caminos. Ora conmigo, dale un aplauso al Señor si tú quieres. Ora conmigo. Padre Santo, gracias, Señor.
Gracias por esa muerte, Señor Jesús. Gracias por esa muerte, Padre amado. No sabemos qué viste en nosotros, Señor, pero nos amaste con tanto amor, Señor, que diste tu único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y es de esta manera, Señor, que demuestras tu amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano amado, dile al Señor, gracias por tu cruz, gracias por tu resurrección. Agradécele hoy, no te vayas hoy sin decirle a Cristo, ven a mí, Señor. Entra en mi vida, Señor. Ven a mí, Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar solo un momento al Señor y nos vamos.